Al menos 3 muertos dejó un ataque ruso con morteros en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, mientras las tropas avanzan en sus esfuerzos por tomar control de Bakhmut, en el este. En medio de enfrentamientos callejeros entre los bandos, la población civil que permanecía en la asediada urbe intenta evacuar. China espera un crecimiento del 5% de su economía este año y anuncia un incremento del 7,2% de su presupuesto militar, el segundo más grande del mundo, en medio de crecientes tensiones con Taiwán. Xi Jinping aspira a la ratificación de su tercer mandato en la cita anual de la Asamblea Nacional Popular. Tras más de una década de discusiones, más de 100 países de Naciones Unidas acordaron en Nueva York un tratado para conservar la biodiversidad en alta mar. El pacto busca proteger una tercera parte del océano y de la tierra para finales de esta década. Sean bienvenidos a este resumen informativo. En France 24 los acompaña Daniela Blandón. Comenzamos en Ucrania, donde una mujer y 2 niños murieron tras un bombardeo ruso con morteros en la aldea de Poniativa, en la sureña región de Jersón, según la presidencia de Ucrania. Mientras tanto, Kiev dice seguir repeliendo el asedio en la localidad de Bakhmut, a medida que las fuerzas rusas, intentan alcanzar su primera gran victoria en 6 meses, que sería estratégica para controlar más territorios en la provincia de Donetsk. Nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos cuenta más detalles sobre la evacuación de civiles en esta zona. En las últimas horas se ha conocido que más y más personas que habitan la población de Bakhmut están buscando evacuar la ciudad. Hasta la semana pasada las autoridades de esta ciudad hablaban que al menos 5.000 personas habían decidido quedarse. Ellas vivían en refugios subterráneos, vivían sin electricidad, sin agua y de la ayuda humanitaria que llegaba hasta allí. Muchos se reunían durante el día en esos puntos de invencibilidad donde les daban comida, les daban las medicinas que necesitaban y también podían cargar sus móviles. Esto es una ciudad que estaba prácticamente incomunicada. Sin embargo, después del viernes, cuando ya los enfrentamientos se hicieron mayores y los ucranianos decidieron destruir dos de los puentes que estaban estratégicos en la ciudad, especialmente aquel que es de la vía que conduce a Chasiviar, que era la única vía realmente que daba acceso hacia un lugar seguro, mucha otra población decidió partir y se conoce que los militares están intentando ayudar a estas personas a cruzar a través de un puente militar que han creado en las últimas horas. Ellos caminan hasta allí y ya allí cogen un transporte que los lleva hasta un lugar seguro, pero también se ha conocido que en el día de ayer una persona que intentaba huir murió y 2 quedaron heridos, y también algunas agencias que han llegado hasta allí hablan de cómo estas poblaciones aledañas o estas zonas aledañas a este puente son atacadas permanentemente. Según el ejército y analistas militares, dicen que la situación en el frente continúa igual que ayer, en mayor enfrentamientos callejeros. Los rusos están atacando hombre a hombre a las tropas ucranianas, que según una de esas organizaciones que analiza la guerra, dicen que estarían planeando todo para retirarse hasta ciertos sectores de Bakhmut, pero no para abandonar la totalidad de la ciudad. Y también se ha conocido que esas poblaciones aledañas a Bakhmut, que todavía están en control de Ucrania y que los rusos buscan controlar para encerrar la ciudad, hay ataques allí. Ayer hubo ataques en cada una de ellas, pero siguen en poder de Ucrania, según ha dicho el ejército de este país. Y en otras noticias, comenzó en Beijing la versión número 14 de la Asamblea Nacional Popular de China, en la que se espera la ratificación de Xi Jinping para un tercer mandato. El primer ministro saliente, Li Keqiang, proyectó un crecimiento económico del 5% para 2023. También anunció un alza del 7,2% en el gasto militar para este año. Además, advirtió que el gobierno luchará contra los intentos de independencia de Taiwán. Nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas, nos entregó más detalles. China calcula que su economía crecerá alrededor de un 5% el año que viene. Es un objetivo realista y conservador fácilmente alcanzable y que no requerirá de las enormes y antiguas inversiones en infraestructuras. El dato lo ha revelado esta mañana el primer ministro Li Keqiang durante la apertura de la Asamblea Nacional Popular con un discurso de marcado carácter económico. Y es que esa es la prioridad actual, alcanzar la plena recuperación económica después de 3 años muy complicados en los que se ha juntado
detonado el coronavirus, crisis en sectores tan importantes como el inmobiliario o la inestabilidad internacional. Para conseguir esa recuperación, Li Keqiang ha prometido la creación de 12 millones de empleos urbanos y el estímulo del consumo interno, todavía muy castigado por la pandemia. El otro dato que se esperaba con mucha expectación esta mañana era el del presupuesto militar. Crecerá un 7,2%, apenas una décima por encima del año pasado, a pesar de que muchos analistas pronosticaban una expansión mayor debido a las cíclicas crisis con Taiwán o la hostilidad creciente con Estados Unidos. Este ha sido el 10º y último discurso de Li Keqiang frente a los casi 3.000 delegados del Gran Palacio del Pueblo. Ha durado menos de una hora, mucho menos de las duraciones estándares aquí en China. Será la despedida discreta de un líder discreto que no siempre ha estado en sintonía con el presidente Xi Jinping y que será sustituido a final de semana por Li Qiang, un aliado cercano de Xi. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó la advertencia del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de que cualquier ataque de Israel o de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán sería considerado ilegal. Teherán accedió a volver a conectar las cámaras de vigilancia de varios centros nucleares y también a aumentar el ritmo de las inspecciones para aclarar la naturaleza de su programa nuclear, después de que el organismo de la ONU asegurara haber detectado partículas de uranio enriquecido a más del 80%. Irán califica este programa de inofensivo y su histórico rival regional Israel lo considera peligroso. Tras volver de Teherán, Rafael Grossi tiene cara de felicidad. Por una buena razón. Irán ha aceptado volver a conectar las cámaras de vigilancia de varios emplazamientos nucleares y aumentar el ritmo de las inspecciones. Over the past few months, there was a reduction in some of the monitoring activities. En los últimos meses ha habido una reducción en algunas de las actividades de vigilancia adicional y otras actividades en el área de verificación que teníamos vinculadas a las cámaras, vinculadas a los mecanismos de refuerzo en línea, en términos de los sistemas de monitoreo de flujo que no estaban en operación, por lo que hemos llegado a un acuerdo para que vuelvan a operar. El Organismo Internacional de la Energía Atómica había detectado recientemente partículas de uranio enriquecido a más del 83%, mientras que el 90% es necesario para fabricar una bomba atómica. Rafael Grossi llegó el viernes y se reunió con varios responsables iraníes, entre ellos el presidente Ebrahim Raisi. El objetivo era relanzar las negociaciones estancadas. Hemos llegado a un acuerdo para definir nuestra cooperación y obtener garantías. Como parte del histórico acuerdo de 2015, Irán limitó su enriquecimiento de uranio al 20%. Esta visita a Teherán es un primer paso para reactivar el acuerdo que se vino abajo en 2018, tras la retirada de Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump. Y un incendio masivo se registró en un campamento de refugiados de la comunidad musulmana rohingya en el sur de Bangladesh. El cuerpo de bomberos local reportó que la conflagración que tuvo lugar en el distrito de Cox's Bazar ya está bajo control y no deja víctimas por el momento. Según Naciones Unidas, más de 1 millón de refugiados rohingya han migrado a Bangladesh desde Myanmar durante décadas, huyendo de la represión militar contra esta minoría étnica. A una semana de que Italia se viera sacudida por una nueva tragedia cerca de la costa de Calabria, el Papa Francisco urgió a las autoridades a que tomen mayores acciones para detener a los traficantes de personas en el mar Mediterráneo. El domingo pasado murieron más de 60 personas y las autoridades estiman que la cifra de víctimas podría haber llegado a 100. Este drama ha vuelto a llamar la atención sobre la política migratoria italiana, ya que se produce apenas 4 días después de que se aprobara un nuevo código de conducta para los barcos de rescate de migrantes. Unos últimos preparativos antes de partir. Este equipo humanitario está a punto de salir hacia la parte central del Mediterráneo. Este es el Ocean Viking, un barco fletado por la ONG SOS Mediterráneo para prestar asistencia a las embarcaciones de migrantes que huyen de África con la esperanza de llegar a Europa. Durante nuestras misiones vemos embarcaciones que no están en condiciones de emprender un viaje así. Cuando los encontramos, algunos se han quedado sin combustible o están perdidos en el mar.
Esta vez el barco se verá obligado a respetar la nueva ley aprobada recientemente por el gobierno italiano en materia de operaciones de salvamento marítimo. Ahora está prohibido realizar rescates múltiples, aunque esta ONG tenga capacidad para salvar varias embarcaciones de migrantes en peligro de naufragio. En cuanto terminamos el primer rescate, nos dan un puerto para desembarcar y nos dicen que naveguemos hacia él a la máxima velocidad. Eso va en contra del derecho internacional, que estipula que si un capitán está en condiciones de ayudar a un barco en dificultades, debe hacerlo. Este barco fletado por Médicos Sin Fronteras es el primero sancionado por la nueva ley. Las autoridades italianas les acusan de no facilitar información suficiente sobre su último rescate marítimo. El resultado, una multa de hasta 10.000 euros y la inmovilización del barco durante 20 días aquí, en el puerto de Augusta, en Sicilia. Esta detención es ilegítima. Se recibe la noticia con mucha frustración y con mucha preocupación, pensando sobre todo en las personas que podríamos asistir y que, bueno, pues por desgracia no va a poder ser. Hay una intención clara de mantener a los barcos de rescate lejos de la zona de operaciones. Mientras esperan a que finalice el periodo de restricción, el equipo prepara el material para la próxima misión, en la ruta de migrantes más mortífera del mundo. En los últimos 10 años, casi 25.000 personas han perecido intentando cruzar el Mediterráneo. Y de Italia vamos a Grecia, en donde nuevas protestas multitudinarias tienen lugar por el choque de trenes que mató al menos a 57 personas en la noche del pasado martes. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió perdón a los familiares de las víctimas. Este domingo se rindieron homenajes en la estación de Larisa, en donde ocurrió la tragedia. Más temprano hubo choques entre manifestantes y la policía en Atenas, después de que más de 7.500 personas se congregaran frente al Parlamento para seguir expresando su rabia tras el accidente ferroviario más mortífero en la historia reciente del país. Hoy es domingo de elecciones generales en Estonia. Los comicios se enfrentan al gobernante partido de centro derecha de la primera ministra Kaja Kallas, uno de los gobiernos europeos más cercanos a Kiev, contra un partido de extrema derecha que busca capitalizar la ira por el aumento del costo de vida y que ha abogado por limitar la admisión de nuevos refugiados ucranianos. Más de 900.000 estonios están habilitados para renovar el Parlamento de 101 escaños, aunque casi la mitad ya lo hizo a través del voto electrónico. Tras más de una década de trabajos preparatorios y de negociaciones internacionales, los países de la ONU alcanzaron un acuerdo para la protección de alta mar, que ya ha sido tildado de histórico. Se trata del primer tratado internacional cuyo objetivo será la protección de un 30% de los océanos para 2030. Un acuerdo destinado a contrarrestar las amenazas que pesan en ecosistemas vitales para la humanidad. Veamos. Una larga noche después de 2 intensas semanas de discusiones. Los Estados miembros de la ONU firmaron el primer tratado internacional para proteger la alta mar. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, el barco ha llegado a la orilla. Valió la pena la espera. Los activistas han elogiado el histórico tratado como un logro trascendental, ya que permitirá la creación de áreas marinas protegidas en estas aguas internacionales. La alta mar comprende alrededor de 2/3 de los océanos del mundo y casi la mitad de la superficie del planeta. Dado que se extiende hasta 200 millas náuticas desde las costas, todos los países pueden usarla para pescar, navegar y realizar investigaciones. Pero hasta ahora solo el 1% de estas aguas han sido protegidas, lo que significa que la vida marina en alta mar se enfrenta a amenazas como la sobrepesca, el tráfico marítimo y el cambio climático. Su redacción exacta aún no ha sido acordada, pero el tratado requerirá que los países realicen estudios de impacto ambiental de las actividades propuestas en las aguas. Ayudar a proteger los preciosos ecosistemas del océano, que producen la mitad del oxígeno que respiramos los humanos y limitan el calentamiento global al absorber el dióxido de carbono. Antes de que se adopte formalmente, el acuerdo deberá ser examinado por abogados y traducido a los 6 idiomas de la ONU. Y cerramos con noticias deportivas. El líder de la liga francesa, el PSG, celebró por todo lo alto la hazaña de su estrella Kylian Mbappé, quien el sábado se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo. Mbappé anotó el último tanto en la goleada del PSG sobre el Nantes, que extendió a 11 puntos su liderato al frente de la Ligue 1
y de esta forma rompió el empate que mantenía con el uruguayo Edison Cavani. En una ceremonia al final del partido celebrado en el Parque de los Príncipes, Mbappé recibió un trofeo con el número 201, la cifra de goles a la que llegó. De esta manera llegamos al final de las noticias. Quédense con nosotros.